verles, qué bueno estar acá disfrutando con ustedes de este maravilloso tiempo. Espero que al final, si no le he saludado, pues poderle saludar. El título que hoy quiero compartir con ustedes es la imitación que salió muy cara. Quizás alguna vez en tu vida fuiste engañado por las apariencias. Lo más probable es que todos en algún momento de nuestras vidas compramos algo que quizás vislumbró nuestros ojos, nos irradió con su belleza, y cuando llegamos a casa pues prácticamente no tenía la calidad que nosotros pensamos que tenía y salimos decepcionados. Cuenta la historia que un gran pastor de ovejas tenía un rebaño de casi 1000 ovejas, y estas ovejas estaban en el desierto. Y prácticamente en el desierto hay una planta que se llama alojetón. Esta planta es muy bonita, es una planta con muchos colores, pero también destila agua. Y casi siempre las ovejas que no saben que es venenosa se acercan a ella por la atracción que tiene el alojetón. Una vez este pastor de ovejas suelta el rebaño para que se alimente. Y de las 1000 y tantas ovejas que tenía, 876 ovejas fueron muertas. Cuando él llega rápidamente a ver qué podía hacer por sus ovejas, porque su rebaño era de 1000 y pico, y ya 876 habían muerto. Él busca a un veterinario y el veterinario le dice: no podemos hacer nada, no hemos encontrado un antídoto para el veneno que provoca el alojetón. La apariencia de esta mata cautivadora cautivó a las ovejas, dándole muerte. Así pasa muchas veces con la apariencia atractiva. De hecho, la Biblia nos dice que seamos diligentes, porque muchos tendrán apariencia de piedad, pero con sus acciones niegan la eficacia de ella. El alojetón provocó la muerte y la ruina de este gran pastor de ovejas. Y la razón es que donde quiera que exista la posibilidad de engañar con las apariencias, Satanás buscará los medios para hacerlo. Él sabe que la apariencia nos cautiva. Cautivó a Eva y es un método que él usa y sigue usando hoy más que nunca en una sociedad relativista como la que nosotros estamos viviendo. Donde quiera que se predique el evangelio, puedes estar seguro que Satanás buscará la manera de aparentar cierto evangelio falso, pero con un solo objetivo: de envenenar y causarte la muerte. Ya estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, último viaje. Estamos en el capítulo número 19, pero parece indicar que Satanás no se detiene. Somos testigos hoy del siglo XXI, en el año 2023, cuando Satanás todavía no quiere descansar. Satanás no quiere descansar. Él sabe que las falsas apariencias pueden hacer mucho daño a las personas. Pablo está en su tercer viaje misionero. Ya comienza su viaje misionero en Éfeso, cuando Priscila, Aquila y Apolo parece que ya habían sentado algunas bases. Pablo regresa de Jerusalén a Éfeso. Pablo pasa allí un tiempo en Éfeso enseñando la palabra del Señor, pero juntamente con esto ocurren ya ciertas cosas de las cuales Lucas, en el capítulo 19 de Hechos, no nos quiere dejar pasar por alto. Vemos acá que el Espíritu Santo continúa guiando a Pablo en la predicación, pero ahora en Éfeso, específicamente en Éfeso, la ciudad de la diosa Artemisa, donde había mucha idolatría, Dios quiere que Pablo también haga milagros validados por el Espíritu Santo. Esto ocurre en el capítulo 19, en los versos que nos siguen de esta serie Cómo compartir el evangelio, en la ciudad de Guayaquil, 8 al 20. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Número 1, que lo sobrenatural debe estar subordinado a la palabra de Dios. No se trata de apariencias. El poder del evangelio se convierte en la espada de dos filos contra todos los poderes de las tinieblas. No se trata de apariencia.
La influencia del Evangelio se siente en tres aspectos fundamentales allí en Éfeso: sobre los corazones incrédulos y duros, sobre las formas de enfermedades que las personas tenían, pero también sobre las obras oscuras de la magia que proporciona Satanás. Leamos los versos del 8 al 12. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los espíritus malos se iban de ellos. Pablo entró en la sinagoga como era de costumbre. No hay una ciudad que Pablo no tenga ya previsto una sinagoga para ir y predicar el evangelio. Tanto en su primer viaje misionero como en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo siempre iba a las sinagogas. Él era judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Amaba a su nación, amaba a su pueblo, y su misión era entrar como de costumbre en una sinagoga y predicar el evangelio. Sin embargo, muchas veces encontró oposición. Parece que la oposición es algo que forma parte de la predicación. La oposición no puede estar separada de la predicación. Donde quiera que se predique el evangelio, donde quiera que se predique la verdad de la Biblia, encontraremos oposición. Nos encontramos en una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad, que son las que se oponen y dirigen estos corazones endurecidos. La palabra endurecido es un indicativo en perfecto activo, que lo que quiere decir es que implica una repetición tanto en futuro como en presente. Es una continuidad de endurecimiento. Estuve endurecido, escucho la palabra, seguiré endurecido y continuaré endurecido. El apóstol Pablo entiende esto. Lucas nos lo describe. Sin embargo, en los que no hay frutos por medio de la predicación del evangelio, son en los que el Dios de este mundo, Satanás, obra de la siguiente manera. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo, con minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo, Satanás, es el que está encargado de continuar cegando los ojos del entendimiento para que no entiendan ni comprendan la gloria de Cristo, el resplandor de su gloria, que es la imagen de Dios. Por lo tanto, donde quiera que estaremos predicando el evangelio, vamos a encontrar corazones endurecidos, pero también vamos a encontrar oposición de parte de las tinieblas. Esto refleja lo que la parábola del sembrador en Mateo capítulo número 13 nos describe. Algunos corazones son como piedras que son difíciles de remover. Otros no entienden, y Satanás se encarga a estos que no entendieron de quitarle lo poco que entendieron. Otros son como espinas, donde las preocupaciones, el afán, el dinero. Hoy no puedo escuchar la palabra porque tengo que trabajar. Hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo que camellar. El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, se encarga de quitar eso. Si no te ha pasado, prepárate, porque posiblemente cada vez que te dispongas a escuchar la palabra de Dios, te llamen por teléfono para que hagas dinero, sabiendo tú que necesitas la palabra. Otros tienen un corazón dispuesto a escuchar y rechazan todo por escuchar a Dios.
estos son los que dan frutos. Por lo tanto, la predicación en Éfeso continúa por 3 meses. Hubo cierta discrepancia, se endurecieron, comenzaron a hablar mal del camino, como es la costumbre del diablo, hablar mal de las iglesias, de los creyentes, de los pastores, simplemente porque no creen. Fíjense que ellos no hablan mal porque creyeron, se endurecieron y comenzaron a hablar mal del camino. El resultado de hablar mal del camino no fue otra cosa sino en su endurecimiento e incredulidad a la palabra. Pablo tiene que salir de la sinagoga de Éfeso, pero gracias a Dios, Dios tenía un hombre llamado Tirano, que tenía una sala de conferencias. Quizás este hombre, aunque Lucas no lo describe específicamente, este hombre quizás le dijo a Pablo: oye, no hay ningún problema, acércate acá, yo tengo una sala de conferencia que no es una sinagoga, aquí puedes enseñar. Y Pablo pasa 2 años enseñando en la escuela de Tirano. Su ministerio de Éfeso pasó de 3 meses a 2 años. Allí comenzaron a traerles al apóstol Pablo muchos que estaban enfermos, otros que no podían venir a escuchar la predicación del evangelio. Recordemos que en el contexto que se está desarrollando esto, no había internet, no había satélites, tampoco teníamos teléfonos inteligentes donde podemos enviar un mensaje para que el enfermo que está ingresado en su casa pues pueda recibir la palabra del Señor. Tampoco tenemos YouTube para poder ver cierta predicación porque estamos en cama. No existía eso. Por lo tanto, Dios quiere que el ministerio del apóstol Pablo tenga éxito allí en Éfeso. Y estos milagros que vemos aquí en Éfeso no se deben repetir a menos que Dios use las personas. Hoy en día, tristemente, las personas siguen detrás de las señales. Se nos olvida que Lucas, acá en su narrativa histórica, no está diciendo por 2 años Pablo estuvo haciendo milagros. Pablo estuvo predicando y cierto momento en esos 2 años Lucas describe ciertos milagros para validar el ministerio de la predicación del apóstol Pablo. Y hoy en día muchos falsos usan la literalidad de estos milagros. Dame tu pañuelo. Vamos a hacer una campaña de sanidades. Si alguno tiene enfermos en su casa, que traigan su camisa, su pañuelo, y aquí se puede hacer eso. Ropas, prendas de vestir. He visto cosas así en el internet. Aquí las señales y los milagros fueron la prueba que Dios estaba con Pablo para validar el mensaje del apóstol Pablo en Éfeso. Recordemos algo en cuanto a las señales y milagros que se hicieron en Éfeso, pero ya desde la perspectiva de nuestro Señor Jesús en Marcos 8:12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no les daré señal a esta generación. El Señor Jesús repetidamente rechazó la demanda de lo milagroso. Y es una realidad, tiene sentido. Lo milagroso ocasiona euforia. Lo milagroso atrae. Si acá decimos vamos a tener un culto de ayuno y de oración y de clamor, vienen 7 personas. Pero si posteamos en nuestras redes sociales, viene un apóstol que tiene dones de sanidad, endereza cadera, recoge senos, todas las barbaridades que se ven en el internet. Posiblemente yo tenga que decirle a todos los hermanos que sirven: oye, mira, busquen más sillas, porque las personas no tienen dónde sentarse. La Biblia nunca hizo tanto énfasis en los milagros, no porque no funcionen, sino porque no pueden preceder a la predicación del evangelio. Y eso es lo que Lucas nos está queriendo decir acá. 2 años, en cierto momento, comenzaron los milagros. ¿Hubo milagros? Claro que sí. Pero no podemos usar esto con literalidad, porque muchas veces interfería en la enseñanza de la verdad y por lo tanto con el avance de su crecimiento espiritual.
Sin embargo, Lucas nos describe que los milagros que se hicieron por la mano de Dios. Muchos, tristemente, han visto señales tras señales y no se han convertido. Y la razón de esto nos dará el siguiente punto. Lo natural no puede hacer la obra de lo espiritual. Muchas veces, no todas, pero muchas veces hemos sido testigos de cuánto daño se le ha hecho a la iglesia y a las personas por usar, valga la redundancia, personas no convertidas a ministrar y a enseñar las Escrituras. Iglesias divididas, malos testimonios, herejías, filosofías mundanas, heréticas y diabólicas dentro de las enseñanzas, personas que sin haber nacido de nuevo toman el púlpito y comienzan a enseñar la palabra del Señor. Esto fue lo que sucedió en Éfeso cuando algunos falsos quisieron hacer lo que Pablo estaba haciendo por el Espíritu. Miren cómo lo describe Hechos 19, 13 y 14. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, escuchen bien lo que estas personas decían: os ordeno por Jesús, el quien predica Pablo, y 7 hijos, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Exorcista es una persona que obliga a los espíritus malignos a dejar una persona. Estas personas, además de ser exorcistas, eran ambulantes. La palabra ambulante en el idioma original son personas que van de aquí para allá. Están en Babahoyo hoy, mañana voy a Guayaquil, pasado voy a Quito, después estoy en la sierra, y andaban así de lugar en lugar exorcizando a las personas. Pero ¿a quiénes ellos exorcizaban? Evidentemente a débiles con necesidad. Habían personas en ese tiempo que tenían muchas necesidades y ellos se aprovechaban de esos engaños para tratar de exorcizar a esas personas. Deambulaban y buscaban métodos, como vemos aquí, pero también eran ociosos, que es la palabra como sinónimo, que vivían del dolor de las personas. En otras palabras, su trabajo era engañar a las personas. Eran ociosos, vivían del dolor de las personas. Por eso es que hoy muchas falsas doctrinas abusan del dolor, de la discapacidad de las personas, de las enfermedades de las personas. ¿Quién no tiene fe? ¿Quién no se mete la mano en el bolsillo para poder caminar? ¿Quién no es capaz de vender su casa para poder caminar, para darle a su hijo? O para quitarle a su hijo el sufrimiento. Pero Dios no es así. Tristemente, hoy se continúa exorcizando a muchos débiles que con necesidad física y con necesidad espiritual y psicológica acuden porque creen que allí van a ser sanados. Pero cuando usaron el nombre de Jesús para lograr su objetivo, fallaron de manera notable y vergonzosa. En este sentido, son personas que intentaban hacer la obra de Dios sin armas divinas. Son personas que no han sido regenerados por el Espíritu para hacer en el nombre de Cristo lo que el Espíritu le estaba haciendo a las personas. Eran personas incrédulas, no habían nacido de nuevo, porque solo lo espiritual puede hacer el trabajo espiritual. Lo natural no puede hacer la obra del Espíritu, es imposible.
Y Jesús lo describe muy claramente en Mateo 7, 22 al 23. Uno de los pasajes que más me aterran cuando lo leo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No lo hicimos en tu nombre? Sí, aquí hay 7 que lo hicieron. Los hijos de un tal Seba. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Jamás os conocí. Eso es una palabra bien fuerte. Jamás te conocí. Tú sabes lo que es que después de haberte creído que eres creyente y haber vivido 30, 40, 50, toda una vida pensando que tú tenías al Espíritu Santo, el Señor te diga ya en la última etapa de la vida, porque ya no habrá más redención, ya no habrá más oportunidad de arrepentimiento, ya Jesús no volverá a la cruz, no levantará 12 discípulos más, no levantará más iglesias para darte a ti otra oportunidad. En ese momento, a muchos, dice Jesús, que Él les va a decir: nunca os conocí, jamás os conocí, apartaos de mí aquellos que practican la iniquidad. Y ya tendrán su eternidad comprada. Además, es cierto que los hombres no espirituales en ocasiones pueden comprender mucho lo que se enseña. Mucho. Hablar lo que saben con habilidad y con fuerza. Mantener durante años una reputación y una buena devoción, e inclusive ser útiles en el reino de los cielos. Y el caso de eso y de este ejemplo lo vemos en Simón el Mago, pero también lo vemos acá en estas personas que querían hacer lo mismo que Pablo estaba haciendo. Por lo tanto, ellos pensaron que no hacía falta el Espíritu Santo para hacer lo que Pablo estaba haciendo. Y miren lo que aconteció. Hechos 19:15. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco. Escuchen esto. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? El mismo diablo, miren lo que está aquí aconteciendo para que ustedes puedan comprender. El mismo Satanás les dice a ellos: mira, yo sé quién es Cristo. Yo tenté a Cristo en el desierto. Yo sé quién es Pablo. Yo sé quién es Adán. Yo sé quién es Eva. Yo sé quién fue David. Yo tenté a David a hacer un censo que Dios no le pidió hacer. Lo hice caer con Betsabé. Mira, yo conozco a tantas personas que he visto caer. Pero a ver, ¿ustedes quiénes son? Porque ustedes pertenecen a mi bando. Ustedes no tienen ningún derecho de decirme a mí mismo que salga de este cuerpo. Ustedes son unos impostores. Por eso les dice: ¿y vosotros quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes? Esta misma palabra conozco es un verbo que es ginosco, que es la misma palabra que usó el Señor Jesús en Mateo: apartados de mí, nunca os conocí. ¿Quiénes son ustedes? Porque yo sé quién es Jesús. Ginosco es tener conocimiento acerca de algo o de alguien, pero normalmente adquiridos a través de la observación de los sentidos. Hay un sentido de cognitividad. Hay un conocimiento. Tú sabes quién es tu cónyuge. Tú sabes quién es tu hijo. Eso es lo que Lucas nos quiere decir acá. El diablo no solo sabe quiénes son los suyos, parece eso, sino también los demonios saben quiénes son los hijos de Dios. Ellos conocen en todo lugar quién es la persona que no es hijo de Dios. Nosotros como personas podemos ser engañados.
Por ejemplo, Felipe andaba, o mejor dicho, Simón andaba con Felipe y fue usado en el evangelismo hasta que llegó Pedro. Tú y yo no sabemos quiénes son los hijos de Dios, pero todo parece indicar que en el mundo espiritual no pasa así. Satanás sabe quiénes son los hijos de Dios. Ahora, si Satanás sabe quiénes son los hijos de Dios, ¿cómo Satanás no va a saber quiénes son los suyos? Ahora bien, si Satanás sabe quiénes son los suyos, ¿cómo no va a saber quiénes son los hijos de Dios? ¿Se entiende? ¿Vosotros quiénes sois? Obvio que Satanás sabía quiénes eran ellos, pero en otras palabras, ¿qué autoridad tú tienes para hacer eso, hijo? Si tú perteneces a este bando, ¿qué autoridad tú tienes para decirme a mí que salga de este cuerpo? Lo tiene Pablo, lo tiene Cristo, pero tú no tienes ningún poder. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Estos exorcistas tomaron el nombre de Dios en vano y fueron castigados severamente. Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que lo tome, al que tome su nombre en vano. Dios ha procurado continuamente comunicar la pureza a su pueblo. Exigió el uso del oro puro en la construcción de su tabernáculo. Prescribió incienso puro para el uso de la adoración. Exigió animales puros para el sacrificio. Mandó a tener corazones puros, religión puras, relaciones puras. Es como si dijera el profeta Habacuc, en Habacuc 1:13, muy limpio es Jehová para mirar el mal. Estos exorcistas no regenerados estaban tratando de hacer lo que solo se hace con el Espíritu Santo. Por eso debemos acoger en nuestro corazón las enseñanzas y las directrices del Espíritu Santo. Debemos establecer en nuestra vida bases sólidas, espirituales, en nuestro vivir diario y en nuestro caminar con el Espíritu. Es una continuidad. Debemos hacer la obra con armas espirituales, no con filosofías mundanas, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra contienda, no es el resentimiento, no es el bloqueo, no es el dime que te diré, sino son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Sabe qué le pasó a estos exorcistas? Que quisieron llegar donde estaba Pablo sin pasar lo que Pablo pasó. Se les olvidó que este hombre estuvo en el desierto. Se les olvidó que este hombre ayunaba. Se les olvidó que este hombre fue enviado después de ayuno y oración. Ni siquiera fueron tan diligentes en preguntar cómo fue que este hombre llegó a adquirir ese poder. Simplemente quisieron llegar allí, pero se encontraron con el alojetón. Miren lo que pasó. Y en el hombre que estaba el espíritu malo, Hechos 16, capítulo 19, se lanzó sobre ellos y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 1 contra 7. Un endemoniado cogió a 7 personas y los desnudó. Me imagino, tan pronto estaba saliendo uno, cogía el otro, y tan pronto se iba uno, cogía el otro, al punto que los aniquiló a los 7. Dice la Biblia que huyeron, no se quedaron para enfrentar al demonio, huyeron desnudos y heridos. Miren, intentar edificar el reino de Dios por medio de beneficios humanos y filosofías humanas es bien odioso y repugnante para Dios. Y es lo que acá estaba aconteciendo.
vivir una vida de impostura como la que estas personas querían vivir, quizás ir enriqueciéndose sistemáticamente a costa de la credulidad de las personas y su necesidad de salir hacia adelante, como hacían estos efesios. Esto es abominable delante del Señor. Incluso estar actuando con falsedades diariamente o con frecuencia es abominable delante del Señor. O estar introduciendo en gran medida una falsedad e imitación en lo que debería ser bueno, santo y justo. Todo eso es odioso delante del Señor. Ellos quisieron hacer esto. Y este es el camino de todos los falsos imitadores, maestros cristianos espurios, que quieren imitar el gesto, mas no pagar el precio del Espíritu. Falsifican continuamente, y la falsificación todos sabemos que no es lo original. Asimismo pasa muchas veces en otras formas. La fe de muchos es basada en la fe de otros. Yo quiero predicar y te ordeno que salgas en el nombre del que predica otro. Algo similar, ¿tú puedes orar por mí? Por favor, ora tú por mí, para que Dios te escuche a ti y me bendiga a mí. Eso no tiene mucha diferencia. Te libero en el nombre del que predica aquel. Tú puedes pintar un cuadro con una llama de fuego, pero no quemar a nadie. El hecho que pintemos un cuadro no quiere decir que hay que llamar a los bomberos. Las apariencias son así. Las apariencias muchas veces nos engañan, porque no somos auténticos. No imites, perfecciona tu personalidad. No imites, no vivas de apariencias. Puedes salir humillado. No quieras impresionar a las personas, porque puedes salir herido. No quieras llamar la atención, porque te pueden desnudar y sabrán muchos más de lo que saben de ti. Así le aconteció a estos efesios que quisieron predicar. Muchos, tristemente, ni cuenta se dan. Tratan de predicar la doctrina que no creen y que no viven. Así le pasa a todo aquel que imita un poder que no le es dado. Por lo tanto, punto número 3, lo espiritual muestra los resultados de la palabra de Dios. Lo natural, no podemos pensar que por medio de lo natural vamos a hacer la obra del Espíritu. Pero ahora mi punto número 3 es: lo espiritual muestra los resultados de la palabra de Dios. Estos resultados no solamente se vieron en los corazones duros. En el verso número 8, Pablo tuvo que moverse de la sinagoga para la casa de Tirano. Allí Pablo comenzó a hacer milagros. Dentro de esos milagros, dentro de esas señales, algo aconteció. Lucas nos describe que llegaron unos falsos judíos, exorcistas ambulantes, para querer hacer lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? Pero ahora estos exorcistas salen heridos y desnudos. Sin embargo, todo esto fue de gran beneficio para la ciudad de Éfeso. ¿Saben por qué? Porque Dios trajo mucho arrepentimiento en la ciudad de Éfeso. Había mucha idolatría, había mucha esclavitud, había mucho paganismo, había mucho sincretismo, había mucho humanismo en Éfeso. Pero cuando el nombre de Cristo es predicado y es honrado, el obrar de Dios es visible donde quiera que se predique. No podemos esperar honra de parte del Señor imitando y haciendo lo que Él no nos pidió hacer. Miren cómo lo describe Hechos 19, del 17 al 19. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso. ¿Qué supieron? Bueno, que 7 falsos exorcistas quisieron hacer lo que hizo el apóstol Pablo y salieron desnudos y heridos.
tanto judíos como griegos o gentiles, y el temor se apoderó de ellos. Ahora escuchen, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Verso 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. No hay forma en nuestra vida que podamos influenciar a los que están a nuestro lado y ganarnos su simpatía, a menos que ellos vean cuántos somos capaces de sacrificar lo que tenemos por Cristo. Cuando el mundo vea que aquellos que profesan y se llaman cristianos no solo son personas con un estándar moral elevado, sino también negándose a los placeres de este mundo, renunciando a las cosas mundanas, renunciando a tomar ventaja de las cosas que no pueden apropiarse íntegramente, sino que usan métodos deshonestos. Dios respalda dicho testimonio. Entonces vamos a ver cómo se convencen con los argumentos de nuestro propio testimonio. Se ganarán personas para Cristo con persuasiones validadas por nuestro testimonio. Así que si queremos saber cuán profunda y cuán verdadera es la convicción de un hombre, no preguntemos qué cosas fuertes pueda hacer por el Señor, porque todos nosotros siempre queremos hacer algo por el Señor. O cuán elocuente puede pronunciarse desde un púlpito, o qué favor muestra una o dos ocasiones respecto a la iglesia y a su palabra y a Cristo. Miremos cuánto está dispuesto a despojarse de sus ídolos que lo esclavizan. Preguntémosle qué hábitos arraigados eliminará, qué preciados tesoros dejará a su lado, qué placeres entusiastas renunciará, qué dineros sacrificará, qué preciadas pero hirientes amistades entregará, qué tan dispuesto o dispuesta está a quemar sus ídolos como el dinero en presencia de todos. Esta es la prueba de la sinceridad. Esta es la prueba que solo quiere agradar a aquel que le proporcionó convencimiento de justicia, de juicio y de pecado y de su cambio de conducta. Este tipo de persona conoció a Cristo, y cuando llegue ese día, Cristo no le dirá a estas personas: apartados de mí, nunca os conocí. Un hombre que hará esto o más de estas cosas, sabemos la prueba de él. Por lo tanto, la quema de estos libros rentables, porque eran libros de magia, eran como que prácticamente un currículum académico de lo que era la magia. Al quemar esto, prácticamente estaban quemando dinero. Al precio de la plata hoy en día estaríamos hablando de más de $300,000. Lo que quiere decir que lo que se estaba quemando allí era dinero. Como los Beatles, que encendían un cigarro con un billete de $100. Estas personas estaban quemando dinero, y era la prueba más visible de que Dios los había transformado. Quemar era la manera que estos nuevos creyentes demostraban públicamente su arrepentimiento y su profesión en Cristo, no en los poderes de la magia que anteriormente ellos practicaban. Porque estos exorcistas también practicaban estas cosas. Indudablemente, el resultado fue visible en todo Éfeso. Verso número 20, Hechos 19. Así crecía poderosamente
y prevalecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Por conversiones genuinas. Por conversiones que delante de todos y a la vista de todos sus ídolos eran quemados. No los escondían, sino que delante de todos sus ídolos eran quemados. Quiero darte, a modo de conclusión, 4 aplicaciones de esta mañana. Con estas 4 aplicaciones podrás haber entendido en gran magnitud la enseñanza de hoy. Número 1, no importa que nos encontremos en oposición en la predicación del Evangelio. No importa. Eso no nos debe detener. Pablo, en el verso número 8, encontró oposición, pero Dios tenía algo preparado. A Tirano. Se cambió de aquí para allí, pero continuó predicando en la misma ciudad donde había oponente. Dios siempre tendrá a alguien a nuestro lado, necesitando también que la predicación sea predicada en su lugar de trabajo, en su casa, en su ciudad, donde quiera que esté. Número 2, no intentemos imitar el poder de otros, ni la manera en que son usados por Dios. Seamos auténticos. Todos saben que yo soy cubano. Yo soy del Caribe, yo no soy de Los Ángeles. El pastor John MacArthur, que es un gran pastor, él no se mueve de su púlpito. Me encanta escuchar a John MacArthur y a veces quisiera yo también estar así. Pero mis hermanos que me conocen me dicen: pastor, ¿por qué no puedo? Tengo que llegar aquí, mirar a Josué y llegar acá. Soy yo así. Ese soy yo. Nací en Cuba, en el Caribe. No nací en Los Ángeles. Yo no puedo imitar a John MacArthur. Yo tengo que perfeccionar mi personalidad. Soy así. Si lo hago, se llama plagio. No imites. Sé tú. Perfecciona tu personalidad. No imites. A veces veo a predicadores que quieren parecerse a John MacArthur sin pasar los 50 años de ese hombre. No imites. Sé tú. Número 3, la mejor muestra de conversión es cuando decidimos quemar a la vista de todos los ídolos que nos esclavizaban. Yo tomaba, ya no tomo. Yo fumaba, ya no fumo, a la vista de todos. Me gustaba la música mundana, ya no la escucho. Iba a las reuniones mal vestido, ya no lo hago. Hay ídolos que nos esclavizan. Y hay ídolos en nuestras vidas que obstruyen que el fluir del Espíritu en nosotros sea constante. Entreguemos eso tan pronto escuchamos la palabra del Señor, a la vista de todos. Número 4, la iglesia crecerá cuando existan conversiones genuinas que testifiquen de su transformación espiritual. Así crecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando existe autenticidad, cuando existe una transformación genuina por el Espíritu Santo, Dios añade continuamente a aquellos que iban a ser salvos, simplemente porque tu transformación, cuando es auténtica, contagia. Desechemos, seamos como somos en Cristo Jesús y disfrutemos la transformación que Él ha comenzado a hacer. Padre, gracias te doy.